Muy buenas tardes, tengan ustedes, mis hermanos, en este domingo, Día del Señor. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, los que son miembros de nuestra iglesia, los que simpatizan, los que están aquí en el Estado de México, en el Distrito Federal, fuera del Distrito Federal o en alguna otra parte del mundo. Les damos este cordial saludo, esperando que este día el Señor sea glorificado con la adoración que nosotros hemos preparado para Él en este mediodía. Así que tenga usted esta actitud de reverencia durante el servicio. Recuerde que estamos adorando a nuestro Señor y la intención del culto no es otra, sino que elevemos nuestros cánticos, nuestras oraciones, escuchemos su palabra y el Señor sea glorificado en esto. Así que bienvenido, vamos a empezar nuestro servicio de adoración y lo vamos a hacer con el preludio, el cual le pido que lo escuche con reverencia. Este es el inicio de nuestro culto. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma, solamente en Cristo, solamente en Él. Llamamiento a la adoración. Ahora vamos a hacer la lectura bíblica que se encuentra en Apocalipsis 19. Les pido que abramos nuestras Biblias o bien que sigamos la lectura en la pantalla. La palabra de Dios dice así: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle,
Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Hagamos una oración. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias te damos y te alabamos en este momento que nos permites congregarnos únicamente para exaltar tu nombre y dar gracias por todas aquellas bendiciones que nos has prodigado en el curso de estos días. Padre bendito, este culto te lo elevamos de una manera muy singular, ya que a través de nuestras alabanzas y adoraciones y también a través de la explicación de tu palabra, queremos que tú lo recibas con agrado, pues no obstante que somos pecadores y redentos, nosotros nos postramos ante ti para reconocer tu gloria. Bendito Padre, que las alabanzas, que las oraciones, que las peticiones se conviertan en bendiciones para este pueblo que ha sido lastimado por tanta situación difícil que estamos padeciendo. No obstante, alegres y gozosos nos postramos ante ti para que recibas nuestras alabanzas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a entonar el himno número 25, Santo, Santo. Santo, 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 Dios poderoso. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo, 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 santo Padre, Santo Padre. Te damos gracias por ser tus hijos. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Padre.
Jesucristo. Te damos gracias por redimirnos. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Hijo Jesucristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, limpia y llénanos de tu presencia. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Aleluya, 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 oh aleluya. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Aleluya, aleluya. En la confesión haremos la lectura bíblica del Salmo 102, del verso 1 al 13. Abramos nuestra Biblia. La palabra de Dios dice así: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvidó de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Amén. Oremos. Bendito Padre, te confesamos que somos personas que nos alejamos a menudo de tus mandamientos. Somos individuos que en pensamiento y acción nos apartamos de aquellos preceptos que tú has establecido tanto en las Escrituras como a través de los mensajes que nos das por medio de nuestros pastores. Bendito Padre, todo aquello que ha hecho que infringamos tus mandamientos, tus preceptos, pedimos que nos apartemos de ellos, más bien que regresemos a la senda que tú has establecido para que nuestra conducta sea afín a lo que tú nos has indicado. Padre bendito, lo único que tenemos claro es que tú eres nuestro Dios, que nos puedes limpiar de nuestros pecados a través del amor que prodigaste con nosotros cuando mandaste a tu Hijo a limpiar con su sangre todos los pecados que cometemos. Ahora bien, Padre, todo esto te lo planteamos y te lo pedimos, que perdones aquellas acciones que no están acorde con tus mandamientos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar ahora el himno 263, Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. Hermanos, ha llegado el momento de la intercesión, para lo cual le invito para que abra su Biblia en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 1 al 15. Recuerde que esta sección de la intercesión contiene la lectura de la palabra, la oración que yo hago a nombre de toda la iglesia y después cantamos un himno. Durante todo este tiempo le pido entonces que tenga esta actitud reverente y que me acompañe en la lectura desde su dispositivo, su televisor, que tome su Biblia si quiere, escuche y lea junto conmigo esta palabra del Señor. Gálatas 5, de los versículos 1 al 15, y dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hasta ahí la lectura de la palabra. Le invito para que incline su rostro y me acompañe en esta oración de intercesión. Oramos. Padre, nosotros sabemos que toda tu ley, toda, se cumple en esa sentencia de amarte a ti, pero también amar al prójimo como a uno mismo. Y en esta ley que has establecido para nosotros te queremos decir que te amamos a ti, te glorificamos a ti. No nos hacemos ninguna imagen de cosa alguna que está en la creación, sino que nuestros ojos están puestos a ti para que tú recibas toda la gloria y la honra en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestros trabajos, en todas las áreas de nuestra existencia. Recibe tú entonces, Señor, en esta tarde toda atención, pues eres el único que la merece. A ti nos dirigimos y esperamos que tú seas agradado con el culto que te ofrecemos el día de hoy. Glorificado seas, alabado seas por siempre. Y Padre, muchas gracias porque nosotros hemos aprendido que cuando confesamos nos perdonas, hemos orado en confesión y sabemos que esto es verdad.
Así que agradecemos tu perdón y te rogamos que nos des la oportunidad de seguir adelante nuestra vida de santidad, luchando cada día para vencer el pecado que nos asedia, ese que no hemos podido quitar de nosotros. Padre, gracias por tu perdón, pero gracias también estamos agradecidos, oh Dios, por toda la obra buena que has hecho con nosotros. Y cuando decimos obra buena, no estamos hablando, Señor, en la cosmovisión del mundo, que las cosas buenas son equiparables a aquellas cosas que nos vienen como bien, la salud, el dinero, el estudio, la profesión, el bienestar, la alegría, sino todas aquellas cosas que tú permites que pasen en nuestra vida, que aparentemente pueden no estar bien, pero que sin duda vienen de ti. Gracias entonces por toda aquella obra perfecta que haces en nuestras vidas, tu decreto cumplido, tu voluntad expresada, y a pesar de que nosotros hemos considerado algunos días como malos, seguramente aquel también nos servirá para bien a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Gracias, Padre, entonces. Gracias por absolutamente todo. Incluimos ahí la bendición que nos das como iglesia de poder seguir adelante con los servicios dominicales. Ahí también añadimos, Señor, la salud que le has dado a tu pueblo, la recuperación de algunos que han estado enfermos. Ahí añadimos también la bendición que tenemos, Padre, de tener trabajo, comida, de poder sustentarnos. Esto se debe a ti. Gracias, gracias por esto. Señor, queremos también presentar delante de ti nuestra petición, y nuestra petición también está inclinada a buscar tu voluntad. Sí, desde luego, nosotros tenemos un interés personal de que aquellos conflictos, aquellas situaciones, aquellas preocupaciones que tenemos, aquella necesidad que hay en nuestra vida sea cubierta, sea cumplida. Pero desde luego, Padre, que no estamos esperando que tú respondas conforme nosotros pedimos, porque nosotros lo pedimos, sino que sigas haciendo tu voluntad y sigas cumpliendo tu propósito en nosotros, con nosotros y nosotros, a pesar de nosotros. Sin duda alguna, tu propósito será cumplido y utilizarás los medios que estableciste desde el principio para que esto sea posible. Así que pedimos que se haga tu voluntad, la que tú quieras, la que tú hayas decretado. En esa estaremos de acuerdo. Pero escucha nuestra oración, que como nosotros no sabemos qué hay mañana, ni la semana que entra, ni el mes que entra, ni el año que entra, no sabemos pues qué hay en el futuro, solo tú lo sabes, pero no nos lo revelas. Entonces ponemos delante de ti nuestra necesidad para que nosotros también tengamos esta experiencia de depender de ti, sea lo que sea. Padre, ve por nuestro país, este país que sufre ahora, como muchos otros países, por la pandemia, por estos contagios que parece ser que día con día se incrementan y que está trayendo grandes calamidades en todas las áreas de la sociedad donde vivimos. Y queremos pedirte, Señor, que tú, si hemos de permanecer en esta condición, nos enseñes a vivir bajo esta característica, que seamos responsables ante la sociedad que nos rodea, que también comuniquemos el Evangelio a los que están, Señor, teniendo duda respecto a su propia vida, que estén con temores o con ansiedades. Padre, si tu voluntad es que permanezcamos así, que así sea. Solamente te pedimos que tú nos des dirección y consuelo en medio de esta situación tan adversa. Pero nuestra necesidad, nuestra petición, Padre, es que esto termine pronto. Señor, esto traería como resultado trabajo para muchos de mis hermanos. También traería como resultado que ya no hubiese más contagios, que pudiésemos regresar a la adoración pública aquí en la iglesia. Pero tú tienes tus tiempos. Y cuando pensábamos el año pasado que esto iba a durar un par de semanas, ahora después de 1 año y medio, nos damos cuenta, Señor, de que tratas con nosotros y que debemos de levantar nuestros ojos delante de ti y clamar a ti y estar viviendo de acuerdo a lo que tú quieres que vivamos. Cuida de la iglesia, Señor, de esta iglesia de Dios es amor, que esta iglesia siga haciendo la labor que le has encargado, que no desmayemos. No permitas que haya desánimo o desinterés en las personas, Señor, miembros de nuestra iglesia. No permitas, Padre, que no venir a la iglesia se haga una costumbre y después esa costumbre se haga ley y la iglesia ya no vengan las personas que deben de venir. Como quiera, creemos y estamos seguros de que tú estás ahora, Señor, haciendo un trabajo maravilloso en donde pones a prueba a aquel que tiene una verdadera fe puesta en ti y que es fiel y constante. Pedimos por todos ellos, Señor. También te rogamos, Padre, que estés con nuestras actividades futuras.
las actividades que tenemos como iglesia, todas esas actividades que están planeadas, que son recurrentes y que son necesarias para la vida espiritual de nuestra iglesia, que tengamos los recursos económicos, tecnológicos, humanos para poder seguir adelante, lo ponemos delante de ti también. Cuida la salud de aquellos que están enfermos, de aquellos que se están recuperando, de aquellos que tienen un tratamiento, que ya empezaron o que empezarán, de aquellos, Padre, de aquellos que están hospitalizados. Cuida también de aquellas personas que han perdido un ser amado, un ser querido. Consuela, Señor, y dirige con tu mano poderosa y soberana. Oh Dios, te rogamos que no desampares a tu pueblo, que tú estés atento, Señor, a través de tu oído santo al clamor de nosotros y nos des la seguridad de tu presencia y el gozo de que tú seas nuestro Dios. Así, Señor, entonces nos inclinamos a ti para pedirte por todos los que somos parte de esta iglesia. Señor, queremos suplicarte que tú hagas de nosotros o que pongas en nuestra mente lo que tu palabra dice de esa esperanza que tenemos de que nos estamos preparando para la venida de Jesús. En ese Cristo al Cristo que proclamamos, a este Cristo, Señor, que señalamos constantemente, al que apelamos en nuestras necesidades, al que amamos, adoramos y el que mora en nuestro corazón, le queremos ver, le queremos conocer. No solamente espiritualmente, sino le queremos ver cara a cara. Y que al verle, nuestro gozo sea cumplido. Padre, que Cristo venga pronto. Ese es nuestro deseo, nuestra oración, nuestra súplica. Y si morimos sin verle, entonces, Señor, podremos experimentar el gozo de estar contigo en conciencia total en este estado de muerte allá contigo en el cielo. Gracias, Padre, porque nos escuchas. Gracias porque nos das estas oportunidades y nos presentamos delante de ti con acción de gracias, alabándote por siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar, amados hermanos, ahora el himno número 258, Yo sé a quién he creído. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó, ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo, mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé por qué la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar, ni sé por qué cuando era pecador por mí su vida vino a dar, mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error, ni cómo mover en el corazón creando fe en el Señor, mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cuándo el Señor regresará, de noche o al amanecer, ni sé si por la muerte de pasar o vivo subiré con Él,
sea quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. Hermanos, es el momento del ofertorio, de la consagración de las ofrendas. Vamos a orar al Señor agradeciendo este recurso que ha permitido que se recoja en esta semana y por supuesto consagrarlo para su uso. Voy a hacer la lectura de 2 Corintios 9:7 que usted conoce y que dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Le invito a que oremos. Padre, muchas gracias. Gracias porque nosotros hemos sabido que lo que tenemos no es nuestro, es tuyo. Y tú exiges de nosotros una fiel mayordomía. Padre, hemos entregado una ofrenda, un diezmo, una primicia a lo largo de la semana. Te pedimos que pronto podamos hacerlo como un acto del culto público aquí, todos presentes, porque esto es lo que debe de ser. Pero ante esta situación, Señor, este recurso que se recoge, que se trae a la iglesia, queremos pedirte que lo bendigas, lo consagramos a ti, para el uso de tu reino. Que bendigas a aquellos corazones alegres que ofrendaron, a aquellos obedientes que diezmaron, a aquellos entendidos que dieron su primicia. Y que este recurso, Padre, que este recurso consagrado a ti, sirva para tus propósitos de nuestra iglesia y de tu reino. Lo ponemos en tus manos entonces y agradecemos que nos des la posibilidad de ofrendar en el nombre de Jesús. Amén. Ha llegado el momento de la meditación de la palabra del Señor, así que le voy a pedir por favor que abra su Biblia en Segunda de Juan, el único capítulo que hay, y voy a leer los versículos 9 a 11. Segunda de Juan 9 a 11. Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Estamos contemplando esta lectura, este estudio de Segunda de Juan, como venimos desde hace algunos domingos haciéndolo. Este es el cuarto sermón de Segunda de Juan. Con este sermón terminamos Segunda de Juan. La próxima semana empezamos con Tercera de Juan, otros 4 sermones, como ya había yo dicho. Esta carta que está dirigida a la señora elegida, que hemos dicho que es la iglesia, y a sus hijos, que son todos los regenerados por el anciano, que es el apóstol Juan, está tratando también no solamente de hablar acerca de aquellos que verdaderamente están, algunos siguiendo la verdad, pero también está tratando de prevenir a algunos otros, o dentro de este mismo grupo que persiguen la verdad, tratando de advertirles al respecto de los riesgos que hay de algunas personas que han estado con ellos, como decía Primera de Juan, y que salieron de ellos, pero que no eran de ellos. Esta misma situación es la situación que vivimos en nuestras iglesias en nuestro tiempo, de personas que estuvieron con nosotros, salieron de nosotros, pero después comprobamos que verdaderamente no eran de nosotros. Algunos salieron de nosotros, se fueron, estuvieron y salieron, pero se fueron por alguna circunstancia particular, quizá un cambio de domicilio, posiblemente cambiaron de iglesia. Es decir, no podemos tener un juicio muy fuerte para aquellos que han salido. Los que salieron de nosotros, estaban con nosotros, no eran de nosotros, son aquellos que no compartieron las doctrinas esenciales de las cuales hablaremos en esta tarde. Así que hemos de tener cuidado con a quién etiquetamos de los que salieron con nosotros. Ahora Juan entonces va a hablar posiblemente de aquellos que sí salieron de nosotros y que de ninguna manera creían o empataron con las doctrinas esenciales, especialmente con las doctrinas que, como dice Juan, la doctrina de Cristo. Así que entonces va a poner en alerta
a la iglesia de aquel tiempo y a nosotros también nos pone la alerta para que tengamos este cuidado, ¿verdad? Este cuidado de no caer en las garras de aquellos falsos maestros que están tratando de desviarnos en aquel tiempo y ahora de la doctrina fundamental, de la doctrina de Cristo. Como usted pudo notar en la lectura, en el versículo número 9, está diciendo Juan: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Quiero que note que la palabra, la expresión doctrina o doctrina de Cristo se repite. Aquí en el versículo 9 está por lo menos repetida 2 veces. La doctrina de Cristo con aquellos que se extravían y la doctrina de Cristo con aquellos que permanecen en ella. En el versículo número 10 se vuelve a repetir la palabra doctrina, ¿verdad? Y es importante la doctrina. Esta palabra de doctrina, muy importante, en el griego en el que se escribió este libro, es didaqué, que tiene que ver con la enseñanza. Algunas versiones lo traducen como enseñanza, ¿no? Están hablando de el que se extravía y no persevera en la enseñanza de Cristo. Aquí está traducido como doctrina. Me gusta la traducción de doctrina porque en el contexto en el que está hablando el apóstol Juan, está hablando justamente de algo muy importante que tiene que ver con los principios fundamentales que Cristo enseñó y son aquellos principios importantes que tenemos que preservar. Así que vamos a definir este tema de la doctrina de Cristo. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Porque va a hablar acerca de los que se extravían de la doctrina de Cristo. Va a hablar acerca de no apartarnos de la doctrina de Cristo. Entonces, si no nos vamos a apartar de la doctrina de Cristo, tenemos que saber cuál es esa doctrina de Cristo. Y también tenemos que notar qué es lo que el texto no dice. ¿Qué es lo que el texto no dice? Partimos de la doctrina de Cristo. ¿Qué es? ¿A qué se refiere Juan con la doctrina de Cristo? Bueno, cuando se habla de la doctrina de Cristo, se está hablando de la doctrina en 2 posibilidades. La que sale de la boca de Cristo, es decir, la doctrina de Cristo es lo que Él dijo, o todas las doctrinas que están alrededor de Cristo. Hemos de tener entonces esta percepción en el texto, este cuidado de poder entender este contexto. ¿A qué se refiere? ¿A las doctrinas que salen de la boca de Jesús o a las doctrinas que están alrededor del Señor Jesús? Dado que no está diciendo Juan la doctrina de Jesús, entonces tenemos que sacar un poquito esta interpretación de que fuera la doctrina que sale de la boca de Jesús, sino que, como dice Juan, es la doctrina de Cristo. Esa doctrina de Cristo empezó a funcionar antes de que el Señor viniese. Y utiliza la palabra Cristo porque es la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento, que como ya hemos dicho, ¿verdad? Luego se une con la palabra Jesús y hace esta expresión de Jesucristo. Pero dice pues la doctrina de Cristo, haciendo énfasis es que es una doctrina que viene a lo largo de toda la Escritura y de todos los tiempos. Bueno, pues ¿en qué consistía esta doctrina de Cristo? Hemos hablado en algún momento, y me parece que es tiempo también de comentarlo aquí. Yo he hablado en algunas clases, incluso entre semana, de las doctrinas esenciales. Hay algunas doctrinas esenciales que son vitales. Las doctrinas esenciales son aquellas doctrinas que no tenemos manera de negociar con nadie. Si alguien no cree las doctrinas esenciales, no le puedo decir mi hermano. No puedo decir que es un cristiano como yo, independientemente de la denominación que sea. Aquel que niega las doctrinas esenciales no es mi hermano. Pero aquel que no niega las doctrinas esenciales puede ser mi hermano, esté o no esté dentro de la iglesia presbiteriana, pero puede ser mi hermano. En ese sentido, entonces, las doctrinas esenciales, bíblicamente y en el contexto de 1 de Juan, 2 de Juan y 3 de Juan, y realmente en el contexto de los evangelios, las doctrinas esenciales que tienen que ver con Cristo están resumidas en 3 áreas. 1, se habla de la divinidad de Cristo. Esta es una doctrina esencial. Es una doctrina fundamental. Si hay alguna persona que no cree en la divinidad de Cristo, es decir, que Cristo sea Dios, si no cree esto, no puede ser mi hermano. Esa es una doctrina esencial, fundamental. No voy a relacionarme en el sentido eclesiástico, en el sentido espiritual, con una persona que niega la divinidad de Cristo. De ninguna manera lo aceptaré, lo toleraré. Esa es una doctrina esencial que está alrededor de las doctrinas de Cristo. Pero la segunda doctrina esencial tiene que ver la salvación por gracia.
Esta otra vez es una doctrina esencial y es una doctrina que está alrededor del Cristo, porque Cristo es el que salva. Él es el Salvador. Nadie, ¿verdad?, que venga con nosotros y nos hable de algo distinto a la salvación por gracia puede ser nuestro hermano. Este es un tema delicado, porque hay organizaciones en que hablan que la salvación es por obras, pero es una doctrina esencial. No podemos negociar nosotros nuestra fe y relacionarnos espiritualmente con personas que niegan que la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Es una doctrina esencial. Cualquier persona que piense que se ganó su salvación por sus obras no comparte las mismas ideas, no es mi hermano, porque no tenemos esta doctrina esencial fundamental. Y la tercera doctrina, que es fundamental también alrededor de Cristo, es la resurrección de Cristo. Y todo lo que implica, ¿verdad? La pasión, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión. Todo este panorama, cuando por ejemplo Pablo habla acerca de la cruz de Cristo, ¿verdad? No solamente se refiere a un momento en donde es crucificado. Cuando Pablo habla en la teología de Pablo, en el Nuevo Testamento, en sus cartas, cuando habla de la cruz de Cristo, está implicado todo su padecimiento, su crucifixión, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Nosotros cuando tenemos Santa Cena, los días que hemos tenido, que ha sido maravilloso y no lo hemos tenido ahora, lo tendremos hasta que regresemos presencialmente, pero cuando tenemos la Santa Cena repetimos el credo apostólico e involucramos estas cosas, porque es una declaración de nuestra fe. Hablamos del padecimiento de Cristo, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección y de su ascensión. Así que cuando se habla de la cruz de Cristo, todos estos elementos están involucrados. Bueno, pues el conjunto de todos estos elementos que tiene como elemento central la resurrección es una doctrina esencial. Es una doctrina esencial. Y desde luego, no solamente tiene que ver con Cristo, sino que tiene que ver con el Padre y con el Espíritu Santo. La otra doctrina esencial es justamente la Trinidad. Es decir, no podemos tener una relación espiritual con una persona que no crea en la divinidad de Cristo, es decir, que Cristo es Dios. No podemos tener una relación espiritual con alguna persona que no cree en la salvación por gracia. No podemos tener una relación espiritual con una persona que niega la resurrección de Cristo y no podemos tener una relación espiritual con alguien que no cree en la Trinidad. Estas doctrinas alrededor de Cristo. Hay otras doctrinas esenciales, pero específicamente estas doctrinas que tienen que ver con Cristo están contenidas en la advertencia que Juan hace a la señora elegida y a sus hijos, es decir, a la iglesia verdadera, acerca de quién o en qué consiste la doctrina de Cristo. Ya dijimos, son las enseñanzas, no las que salen de la boca de Jesús, sino lo que está alrededor de Cristo, y por eso la palabra Cristo a propósito está puesta en este texto, porque habla justamente de este Señor anunciado desde antes de que Él viniese físicamente hasta su ascensión y por supuesto ahora entronado al lado del que está sentado en el trono. Esas son las doctrinas, esa es la doctrina a la cual Juan se refiere, ¿no? Él está diciendo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, hemos definido la doctrina de Cristo. Bien, una vez definida la doctrina de Cristo, tenemos dos grupos de personas, ¿no? O dos personas. Una, la que se extravía y no persevera en esa doctrina. Y dos, aquel que persevera en esa doctrina. En el versículo 9 entonces tenemos estas dos posibilidades. Ya definimos la doctrina de Cristo, las doctrinas esenciales, la divinidad, la salvación por gracia, la resurrección, la Trinidad. Son esenciales, ¿verdad? Fundamentales. Hay quien se extravía de esta doctrina y hay quien persevera en esta doctrina. En el versículo 9 tenemos estos dos grupos. Definamos a estos dos grupos. Dice al principio del versículo 9, y en el orden en que está escrito los trataremos. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Qué significa esto? Cuando Juan está hablando de cualquiera que se extravía, quiero hacerle notar que la palabra extraviarse tiene que ver con que antes de extraviarse estaba en una posición, en una identidad, estaba en una verdad, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de un niño que se ha extraviado, si el niño se extravió, aparece en otra casa, está en una casa que no es la de él.
Es decir, antes estaba en una casa que le pertenecía, seguía las reglas que le correspondían, estaba arraigado a las normas que le correspondían, pero una vez se fue y ya dejó de gozar de estos privilegios, ya no está gozando de estos privilegios porque se extravió. Puede ser que se haya extraviado sin querer, pero también puede ser que se haya extraviado deliberadamente. Pensando en esto, viene otra vez a nuestra mente lo que Juan dice en la primera carta. Estuvieron con nosotros. Muchos de los que estaban ahí, muchos de los cristianos de esa iglesia, de la señora elegida y de sus hijos, muchos de los que participaban ahí estaban, gozaban de las alabanzas seguramente, de los cantos, gozaban de las oraciones, gozaban de la lectura de la palabra, gozaban de la proclamación de la palabra. Ahí estaban y puede ser que hayan permanecido mucho tiempo ahí, pero después salieron. Y cuando salen, empiezan a simpatizar con algunas otras disciplinas, algunas otras filosofías, y una expresión correcta es decir, se extraviaron. Estaban aquí, pero ahora están extraviados, están fuera de nosotros, están pasando por alto la doctrina que han aprendido, a la cual se adhirieron algún día y se fueron. Es decir, se extraviaron. Bueno, en este contexto, parece ser que el extravío es deliberado, que nunca simpatizaron con las doctrinas esenciales y que deliberadamente se fueron, pasaron por alto la verdad de Cristo y no la consideraron como fundamental y ahora están en otro lado, justamente yendo en contra de la doctrina de Cristo. Dice Juan entonces, cualquiera que se extravía, que estuvo con nosotros pero que salió de nosotros y ahora está pasando por alto las doctrinas esenciales. Incluso algunas versiones tienen esta traducción que algunos o cualquiera que pasa por alto o que pasa de largo, ¿no? Cualquiera entonces que se extravía. Pero también añade Juan la expresión perseverar. Así es que cualquiera que se extravía y no persevera, y bueno, va de la mano con lo que acabo de decir. Evidentemente estuvo y se fue, no perseveró, no estuvo constante en las doctrinas fundamentales, en la doctrina de Cristo. Dice Juan, entonces el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Ahora, desde luego no estamos hablando de algunas cosas que tienen que ver con no aprender más de Cristo, ¿verdad? Es importante, todos nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de crecer en el conocimiento de Cristo. Es nuestra obligación. De hecho, el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, dijo, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Lo que está haciendo Juan aquí es advertir a los lectores que no deben de pasarse de largo. Cuidado, no se deben extraviar. Sigan estudiando las doctrinas de Cristo, sigan conociendo de Cristo, pero no pasen por alto las doctrinas fundamentales, las doctrinas esenciales. No se deben de pasar de largo, no deben extraviarse. Hay que tener cuidado. Ahora, quiero hacer mención de algo que no dice la Biblia y en lo que muchos creyentes, sobre todo muy fundamentalistas y queriendo ser muy apegados a la Escritura, ¿no? Y que se equivocan, caen en este error. La Biblia no dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina presbiteriana, eso no dice el texto, ¿no es cierto? No lo dice. No dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina bautista, o en la doctrina pentecostal, o en la doctrina nazarena. No dice esto, no lo dice. Lo cual entonces implica que puede haber que haya hermanos muy amados, muy queridos, que ciertamente no se extravían y perseveran en la doctrina de Cristo. Y que son bautistas, o son metodistas, o son presbiterianos, o son pentecostales. Puede ser que haya gente que verdaderamente siga las doctrinas esenciales sin extraviarse. Yo conozco, amados hermanos, a muchos creyentes que no son de la iglesia presbiteriana, que aman al Señor y que defienden y que están perseverando en las doctrinas esenciales de Cristo. Creen en su divinidad, creen en la salvación por gracia, creen en la resurrección y todo lo que esto implica y son trinitarios. Estas personas, estos hermanos que no son de la iglesia presbiteriana, son bien recibidos en nuestra casa.
Y cuando digo nuestra casa, en nuestra casa personal, en nuestra casa como iglesia. Estamos hablando entonces de aquellos que niegan estas doctrinas esenciales y no es un pleito denominacional. No tenemos que pintar nuestra raya contra aquellos hermanos de otra denominación que ciertamente están en función de las doctrinas esenciales. De tal manera, amados hermanos, que si hay algún hermano de otra denominación que no quiere bautizar a los niños porque piensa que no es correcto o que no piensa lo mismo en cuanto a los asuntos escatológicos u otra cosa, esas, no siendo doctrinas esenciales, no me enemistan de él, no me separan porque no está negando, no se está extraviando, no está dejando de perseverar en las doctrinas de Cristo, en las doctrinas esenciales. Puede ser mi hermano, sin lugar a dudas. Si hay alguna persona que piense que la salvación se pierde, esta no es una doctrina esencial. Puede ser mi hermano, mientras que no nieguen la divinidad de Cristo, la salvación por gracia, su resurrección y la Trinidad, siguen siendo mis hermanos. No estamos hablando entonces de los que se extravían en la doctrina de una denominación particular, sino en la doctrina de Cristo. Estos que se extravían, estos, ¿verdad?, que no perseveran en la doctrina de Cristo, en una sola frase Juan los etiqueta. Y los etiqueta de una manera muy contundente. Dice Juan, no tiene a Dios. Punto. No tiene a Dios no es nacido de nuevo. No es creyente auténtico. No es creyente genuino. Y en la época de Juan, los gnósticos particularmente, todas aquellas herejías que negaban que Jesucristo había venido en carne, evidentemente negaban la divinidad de Cristo, obviamente no tenían a Dios. Dios no estaba en ellos, no habían nacido de nuevo. Estos son los que se extravían, estos son los que niegan las doctrinas esenciales. Más adelante, Juan va a decir qué hay que hacer con ellos. Pero el segundo grupo que habla, Juan, es de aquellos que sí perseveran, ¿no? Dice en el versículo 9 de la mitad en adelante, el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Se da cuenta? Está diciendo, el que no persevera, el que se extravía no es de Dios, no tiene a Dios. Pero el que persevera. Y amado hermano, quiero creer que ahí estamos usted y yo. Perseveramos en la doctrina de Cristo. ¿En qué estamos perseverando? Nosotros afirmamos, defendemos contundentemente que Cristo es Dios. Afirmamos contundentemente que la salvación es por gracia. Afirmamos sin duda alguna la resurrección de Cristo, que padeció, que fue crucificado, sepultado, que resucitó, que ascendió al cielo, que Él es Dios. Y afirmamos la Trinidad, afirmamos que Dios, el Espíritu Santo, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo son Dios. Lo afirmamos. Afirmar, esta declaración de afirmación de estas doctrinas esenciales, porque habla de la doctrina de Cristo, hacen que perseveremos. Puede ser que todavía estemos dudando, que estemos luchando contra algunas otras doctrinas. ¿Se debe dar el diezmo o no se debe de dar el diezmo? Nosotros creemos que lo debemos de dar. ¿Se debe de bautizar a las personas por aspersión, por derramamiento, por infusión o por inmersión? Puede ser que estemos luchando con esto. ¿Se deben presentar a los bebés en un culto? Puede ser que estemos luchando con esto. Puede ser que estemos luchando con muchas cosas y puede haber en algún momento grandes discusiones y grandes enfrentamientos, pero hay algo que nos sostiene, hay algo que nos une, hay algo que es indiscutiblemente cierto en nuestra vida cristiana, en lo que perseveramos todos, y que si alguno niega alguno de estos elementos debe de salir o no debe de ser considerado nuestro hermano, es en las doctrinas esenciales. Es en la doctrina de Cristo, todo lo que hay alrededor, y lo he repetido y lo seguiré repitiendo. Su divinidad, la salvación por gracia, su resurrección, la Trinidad. Esto debe estar firme en el corazón de cada uno de nosotros, en el entendimiento de cada uno de nosotros. Dice Juan, que usted y yo que perseveramos en esta doctrina, la doctrina de Cristo, usted, yo, tenemos al Padre y al Hijo. Afirmando, por supuesto, también este concepto trinitario. Los que se extravían no tienen a Dios, punto. Nosotros tenemos el paquete completo.
tenemos al Padre, tenemos al Hijo, y ahí en esta afirmación de las doctrinas de Cristo, creamos o no en el bautismo de niños, creamos o no en los conceptos amileniales, creamos o no en muchas cosas, de todas maneras esta fe, esta declaración, este perseverar en la doctrina de Cristo nos tiene garantizado un lugar allá en el cielo, allá con el Señor. Pero Juan da un paso más. Ha definido o ha hablado de la doctrina, no de Jesús, de Cristo. Ha dicho que hay algunos que se extravían, ha dicho algunos que perseveran. Nosotros nos hemos identificado como los que perseveran en la doctrina de Cristo. Pero ¿qué hacemos con aquellos que se extravían y que no perseveran en la doctrina de Cristo? Bueno, Juan no nos deja sin responder esta pregunta. Dice en el versículo 10, dice, si alguno viene a vosotros, y tenemos que entender que este alguno son de los que se extravían. Si alguno de estos, ¿verdad?, viene a vosotros y no trae esta doctrina, entiéndase los que se extraviaron, los que no sostienen estas doctrinas fundamentales, esenciales de la fe cristiana, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice, el día que llegue, a esto tienen que hacer. Esto tienen que hacer. ¿Qué dice Juan que debemos hacer? Dice, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Me parece que es una expresión bastante fuerte. ¿Qué hacemos nosotros con la idea que tenemos de que tenemos que recibir en casa a cualquier persona? Ese sentido, ¿verdad?, humano de las personas, esta sentencia de amar al prójimo, esta idea de incluso amar al enemigo, ¿cómo empata con esta idea que Juan está expresando aquí de que no lo debemos de recibir en casa ni decir bienvenido? Evidentemente, nuestra actitud no condescendiente, pero nuestra actitud cristiana es ayudar, es auxiliar, es ver por aquellas personas que crean o no en lo que nosotros creemos. Tenemos que tener este corazón sensible de ayudarles, tenemos que amarles porque son parte de la creación y también tienen la imagen del Señor, aunque tan distorsionada como la nuestra, ¿no es cierto? Pero son personas creadas por el Señor. No debemos nosotros simplemente rechazarlos y casi dejarles morir en la calle. Nuestra actitud cristiana debe de permanecer firme. Sin embargo, estas personas que vienen a nosotros y no contienen esta doctrina, si no están afirmando esta doctrina, desde luego se pueden relacionar con nosotros con el único propósito de que les tratemos de convencer de su error, de que les hagamos entrar en razón y venir al buen camino. Pero no van a ser bienvenidos en casa. Pero no les vamos a dejar entrar para que sigan enseñando o que traten de enseñar o de persuadirnos de lo que ellos creen. Eso no lo debemos hacer. Hay dos interpretaciones cuando se dice no los recibáis en casa. Una interpretación es en la casa personal, en la casa de cada uno de nosotros. Pero cuando va una persona a nuestra casa, el jefe, el compañero de trabajo, el amigo de la cuadra, los amigos cercanos, cuando ellos llegan a nuestra casa, evidentemente no vienen enseñándonos doctrinas equivocadas. Vienen para conversar de cualquier otra cosa. Pero cuando se toca un tema, ¿verdad? Cuando se toca el tema de Cristo y las doctrinas esenciales, no debe de permanecer, no debe de haber una empatía, no debemos rechazar, no debemos con el afán de tener esta relación empática aceptar sus ideas. Dice Juan, ni siquiera le digan bienvenido, es decir, no acepten sus ideologías, no le den por su lado, porque darle por su lado es que nosotros también nos podemos extraviar. Hay que tener cuidado, no lo recibáis en casa, no le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido, dice Juan, participa en sus malas obras. Si viene una persona y niega la divinidad de Cristo, la salvación por gracia, la resurrección de Cristo, la Trinidad, no le podemos nosotros decir, sí, bueno, tienes razón, pero somos hermanos y no importa, tú crees tu verdad, yo mi verdad, pero podemos caminar juntos. No es así. Es participar en sus malas obras. Un ejemplo muy firme de esto es la idea del ecumenismo actual.
Es esa idea que debemos nosotros de compartir nuestra fe y de unirnos, ¿verdad? Todos los creyentes en algo juntos para caminar juntos. Yo no puedo caminar con una persona que dude de la salvación por gracia o que dude de la divinidad de Cristo. No me puedo unir espiritualmente, no le puedo decir bienvenido a un musulmán. No puedo compartir con él las doctrinas fundamentales. No puede ser parte de mi comunidad cristiana. No puedo caminar con él en las áreas espirituales, porque quien le dice bienvenido participa de sus malas obras. Así que, amados hermanos, Juan nos está diciendo, la doctrina de Cristo es fundamental, es esencial. Y hay quienes se extravían y no perseveran en ella. Hay quienes perseveran en ella. Pero hay algunos que vienen a nosotros, ni siquiera nosotros los buscamos, vienen a nosotros y no traen esta doctrina. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que examinar. Dice Juan en el 1 de Juan 4, 1 al 3, amados, no creáis a todo espíritu, le he dicho casi en todos los sermones, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este, dice Juan, es el espíritu del anticristo. Probemos los espíritus. Cualquier persona que se diga creyente, que venga a nuestra casa, que venga a nuestra iglesia, pero niegue las doctrinas esenciales, no le vamos a decir bienvenido. Nos relacionaremos, trataremos de persuadirle, le predicaremos el evangelio verdadero, pero si insiste, ni siquiera tenemos que invitarle a casa, ni siquiera le tenemos que decir bienvenido. Y esto no contraviene el mandato de amar al prójimo, no contraviene el mandato de amar incluso al enemigo. Amar, los amamos, pero no podemos compartir cuando niegan las doctrinas fundamentales de Cristo. Esto es lo que dice la palabra. ¿Qué haremos al respecto? Oro para que el Señor confirme su palabra en nosotros y nos dé dirección en lo que debemos de creer, pero también en lo que tenemos que hacer. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque a través de tu palabra nos enseñas lo que debemos hacer. Nosotros sí creemos en que Cristo es Dios. Sí creemos que la salvación que Él ofrece es por gracia y no por obras. Sí creemos en su resurrección, este evento sobrenatural, y que está ahora entronado allá contigo. Creemos que Cristo es parte de la Trinidad. Sí lo creemos. Y perseveramos en esta verdad. Te rogamos, Padre, para que no permitamos que nadie venga y nos trate de convencer de otra cosa. A ellos ni siquiera les decimos bienvenidos. Gracias, Señor, por tu palabra. Confírmala en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le voy a pedir ahora que esté de pie y así de pie reciba la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Les invito a que cantemos juntos la doxología número 704, el himno 704, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Recuerde, una vez terminando el himno, vamos a escuchar el posludio y desconéctese hasta el final del posludio porque hasta ahí termina nuestro culto. Yo le deseo un buen inicio de semana, que el Señor les bendiga, espero verlos pronto. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande
suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos, cada día te bendeciré.